Hola, les damos la bienvenida nuevamente a nuestra sección de recomendados, donde invitamos a alguien destacado a recomendar series, libros, películas que a nosotros nos parecen interesantes, nos han marcado y que quisiéramos compartir con ustedes. Eso, buenas tardes, muy bienvenido Pablo a esta recomendados del podcast Sitio del Suceso, y queremos en el fondo conversar sobre tu libro. Bueno, presentarte primero que nada. Pablo es periodista de larga trayectoria en La Segunda, y autor de este libro que estamos viendo ahora en pantalla, la historia de la caída del subsecretario de Interior Monsalve, ¿verdad? ¿Cómo olvidar esa portada de La Segunda? Y en el fondo el reportaje a que ese día que dio origen a este libro, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo, te quería preguntar, para empezar, tú eres un periodista de dilatada trayectoria y te has enfrentado a un montón de escándalos políticos y este tipo de noticias. ¿Cuándo tú te diste cuenta de que este asunto que habías conocido se iba a transformar en un vuelco en la agenda política del país? Bueno, como lo contaba yo en el libro, hay un capítulo especialmente dedicado a cómo trabajamos ese día en el diario La Segunda, la noticia. Yo temprano el jueves de la mañana, el 17 de octubre del 2024, recibí un llamado de una fuente que me comentó que existía una investigación reservada en el Ministerio Público en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve, que lo estaban investigando por los delitos de violación y abuso sexual. Eso fue muy temprano en la mañana, a la hora que nosotros hacemos la pauta para explicarle a la gente. La Segunda es un diario vespertino, entonces nosotros partimos a las 8 de la mañana para que el diario a las 2 de la tarde, 1:30 ya esté en la calle, y además en su versión web actualizado. Entonces teníamos poco tiempo para chequear, y además sabíamos que esta información era una información exclusiva que tenía yo, pero también que podía llegar a otros periodistas, entonces nos teníamos que apurar con el chequeo. Yo hablé con mis editores y con el director del diario, me dieron el vamos para investigar, y durante la mañana me llamé a distinta gente y pude lograr entre fuentes distintas que no se conocen entre sí, chequear que la información era real. Luego de eso yo me comuniqué con las autoridades del gobierno, con la ex ministra del Interior, Carolina Toá, que no me respondió el teléfono. Intenté contactarme con Manuel Monsalves, no sabía que el martes en la noche el fiscal Javier Armendáriz, que está a cargo de la investigación, le había incautado su teléfono, así que por lo tanto no lo tenía en ese momento. Y bueno, ya llegó el momento de publicar. Ellos justo estaban en la discusión del presupuesto en el ex Congreso en Santiago, así es que la publicación de la portada de La Segunda los pilló peleando el presupuesto con los parlamentarios. Y cuando se publicó la información, ahí un golpe de suerte, digamos, porque justo el fiscal Javier Armendáriz había concluido ese día la formalización de altos mandos, como se conoce el caso de la investigación en contra de los ex generales de Carabineros, y él venía cruzando el Centro de Justicia y se le fueron todos los periodistas encima para preguntarle por la portada de La Segunda, y él, que no es muy bueno para hablar con la prensa, tuvo que ese día, digamos, decir que sí, que efectivamente era una investigación que estaba a su cargo. Así que de ahí en adelante, a partir de las 2:30 o un cuarto para la 1, las noticias no pararon, fue como una cadena nacional, estuvieron todas las radios, los canales al aire con la información. Bueno, y después ya a las 2:30 de la tarde, el subsecretario renunció en el Patio de los Naranjos, en La Moneda, y ya de ahí no paró más la agenda hasta fin de año, digamos, porque el caso después vino la formalización, hubo antes una audiencia de cautela de garantía el 26 de octubre, que fue como un comienzo de cómo iba a ser la formalización. Así que fue un escándalo como de proporciones, fue bien, o sea, bueno, Sí. y hubo la agenda política.
como un huracán, digamos, o sea, ahí como que se puso el huracán ahí en el centro de la moneda, en el patio de los Naranjos. De este caso, Pablo, de todos los elementos, y en contraste con otros casos, porque tú has tenido casos bien políticos también, ¿qué es el elemento que más te llama la atención de el delito? No sé, ¿qué es lo que en el fondo de este devenir, de este huracán, digamos, es lo más llamativo, como un periodista, digamos, a cargo del área? A mí me llamaron varias cosas la atención, porque yo lo he contado en otras entrevistas. Esta investigación del diario y después en el libro, yo no lo hice en base a la carpeta de investigación. No fue hecho en base a filtraciones. No estoy diciendo que estoy en contra de las filtraciones, pero no lo hice en base a las filtraciones porque si no, no habría podido terminar el libro. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue, yo fui reconstruyendo lo que había pasado a partir del 22 de septiembre en la noche y del 23 de la mañana, que son los días y las horas donde la Fiscalía fija la hora en que se cometieron los delitos. Yo hice el recorrido que hizo el subsecretario Monsalve esa noche del 22 de septiembre cuando salió caminando del restaurante de la calle Maquíver con Merced. Ellos después caminaron por el centro de Santiago, pasada las 11 de la noche. Los dos estaban ebrios, llegaron a San Francisco 22, luego de eso tomaron un taxi, tuvieron un camino con varios problemas entre medio hasta que llegaron al hotel Panamericano, que está ubicado en el pasaje Rosa Rodríguez con Huérfano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros fuimos tomando elementos y yo fui reconstruyendo la historia de lo que había ocurrido el viaje del 16 de octubre a Talcahuano en un auto de la Policía de Investigación y con su regreso después en un avión institucional de Carabineros que también generó una nueva investigación por obstrucción a la justicia y por mal uso de ley de inteligencia, donde también se están investigando los gastos reservados. Y una de las cosas que más me impactaba al haber hecho ese recorrido en el día y en la noche, porque lo hice una vez en la mañana y lo hice en la noche a las 11:30 de la noche, a la hora que ellos habían caminado, no entendía cómo el ministro del Interior subrogante en ese momento había estado caminando sin escolta, sin seguridad, pasada las 11:30 de la noche por San Antonio con la Alameda, que todos sabemos que es un sector sumamente peligroso en la noche, y bueno, y lo que ocurrió después con toda la investigación que hizo la PDI y el equipo de inteligencia de salir a recoger las cámaras de seguridad, de ir a visitar a la casa a la víctima para saber si estaba viva o no, porque eso es lo que le había transmitido el entonces subsecretario Monsalve, que él creía que su vida corría peligro y que él estaba envuelto en un problema, digamos, de seguridad. Por eso el Departamento de Inteligencia hace todas esas diligencias, se lleva su teléfono, lo pericia. O sea, hubo muchas cosas que ocurrieron en pocos días y claro, y nos fuimos enterando después por goteo a medida que los periodistas reporteaban, porque el gobierno tampoco abrió el naipe desde el comienzo. El gobierno desde el martes 15 de octubre en la tarde sabía los delitos por los que lo estaban investigando, lo mantuvo en el cargo hasta el jueves y después el gobierno se fue sorprendiendo con todas las cosas que se iban sabiendo, sorprendiendo en el sentido que no sabían cómo reaccionar. Y bueno, y todo esto lo coronó la conferencia de prensa del presidente Boric de 53 minutos, que respondió 30 preguntas y que fue bien equívoca en un montón de cosas que explicó, y bueno, eso generó muchos más problemas, ¿no? Claro. Nos sirvió para pagar la crisis, digamos. Pablo, yo creo que de las personas, o sea, sabemos que el ex subsecretario no ha dado entrevistas. Yo creo que tú debes ser las pocas personas de la prensa que ha estado con él y lo ha conversado con él cara a cara, como tú lo comentas en tu libro. ¿Tú cómo lo ves en ese momento respecto de su estado de ánimo? Uno lo puede presumir, digamos, pero ¿cómo enfrenta él su defensa, cómo está enfrentando todo este proceso, en definitiva? Yo entré a verlo el 1 de enero del 2025, a las 2 de la tarde. Ustedes conocen el barrio del Centro de Justicia. No, estaba todo cerrado, no había nadie, hacía mucho calor. Solamente pasaban carros de gendarmería con gente presa, y entré a Capitán Llave a las 2 de la tarde de ese 1 de enero
y tuvimos un primer encuentro como de 40, 45 minutos donde él me explicó por qué quería conversar con él. Yo le dije que estaba haciendo una investigación, que yo no estaba casado con ninguna versión y que quería escucharlo, básicamente, y quería en ese minuto entrevistarlo para el diario La Segunda. La entrevista no se concretó, pero él me siguió recibiendo en 3 ocasiones más. Yo después, cuando llegué a un acuerdo con la editorial, le conté también que estaba haciendo el libro para que él tuviera la libertad de seguir recibiéndome o no, sabiendo que yo iba a escribir un libro. Y yo lo vi la primera vez y las otras veces que vi, lo vi tranquilo. Él es una persona así, no es una persona que pierda mucho la calma, a pesar de que el problema en el que estaba metido era bien grave, pero él es una persona como hablaba en la televisión, o sea que de repente en el país había un montón de problemas de delincuencia y la gente lo veía y como que la gente se tranquilizaba, por eso él estaba súper bien evaluado también en las encuestas. Bueno, él está bien aproblemado con su defensa, estaba en ese minuto preparando su declaración que la daría después la primera semana de enero con los fiscales, que duró 3 días en total. Al cuarto día él leyó la declaración y la firmó. Y bueno, y él seguía sosteniendo el mismo siempre, que era inocente, que no había cometido los delitos por los cuales se le acusaban, y mantenía la tesis que habían tenido sus primeros abogados en la Corte de Apelaciones cuando se discutió las medidas cautelares que le aplicaron, que él creía que era una relación en construcción, que a él le gustaba y que ella también, digamos, le coqueteaba con algunos WhatsApp que le había enviado y todo. Entonces, él siempre siguió sosteniendo eso y hasta el día de hoy yo podía hablar con terceras personas que están en contacto con él porque él está en arresto domiciliario total en Viña del Mar, en su departamento, y sigue, digamos, manteniendo la misma versión. Y además en el caso han pasado muchas otras cosas que no se han publicado, no han salido en los diarios, y el caso ahora tiene una nueva arista que tiene que ver con unas amenazas que recibió esta mujer de parte de un ciudadano uruguayo que está ilegal en Chile, que no sabemos dónde está ahora. Y bueno, se han ido generando otras historias en paralelo a la causa madre, que este 18 de septiembre cumple su plazo de investigación. Sí, y ahí, qué bueno que lo llevas al plano del sistema de justicia. Tú como periodista has podido observar en el fondo el proceso desde fuera. ¿Cómo ha reaccionado, independiente del desempeño, digamos, del gobierno, sino que el sistema de justicia en sí mismo? Tú mencionabas al fiscal Armendari, la defensa. ¿Cuál es porque ya que, o sea, nuestro giro de negocio en el podcast es ese, ¿cómo ves que funcionan las instituciones del sistema de justicia en este caso? ¿Cuál es tu juicio o valor ahí? Bueno, mira, a mí varias cosas me llamaron la atención. Por ejemplo, el día 17 de octubre, cuando se publicó la información en el diario La Segunda, nosotros constatamos que existía una causa por abuso sexual en contra del ex subsecretario Monsalve. No pusimos el tema de la violación. Horas después lo publicó La Tercera, y ese mismo día en La Tercera se publicó la declaración completa de la víctima, casi, digamos, en su 100% la declaración. Días después, yo me acuerdo que reporté el tema porque me llamó la atención que se filtrara tanta información de la causa. El Ministerio Público inició una investigación en contra de 70 funcionarios de la institución que ese día, después de que se publicó en La Segunda, entraron al sistema y leyeron la carpeta de investigación. Hubo gente que la leyó en la Araucanía, en Coquimbo, en Santiago, en distintas fiscalías. De hecho, en ese minuto se anunció que habían despedido a un alumno en práctica, que también había tenido una clave para ingresar al sistema. Eso me llamó muchísimo la atención, pensando en cómo una mujer después tiene seguridad de poder ir y recurrir al sistema y hacer la denuncia con esa desprolijidad que hubo en el Ministerio Público, porque son 70 personas que leyeron la declaración completa en menos de 3 horas. Y otra de las cosas que me llamó la atención, que es un punto que ha hecho también la abogada María Elena Santibáñez, es que el Estado en total ha requerido el testimonio de la víctima en 9 ocasiones. Ella también lo ha criticado mucho porque tuvo que declarar en la Fiscalía, tuvo que declarar incluso en el proceso interno de la Contraloría.
que es bien extraño lo que tuvo que hacer, pero la Contraloría exigió que ella fuera para el sumario que estaban llevando a cabo por lo que había ocurrido al interior del gobierno. Y claro, ustedes son expertas en el tema, yo tengo los conocimientos del periodismo, pero claro, leí la de Antonia y leí todos los trabajos, el trabajo legislativo que se hizo para evitar que ocurrieran este tipo de cosas, y este caso demostró que sigue pasando. Entonces, no quiero tampoco, digamos, hacer un punto respecto a que el Ministerio Público lo ha hecho mal ni nada, porque la investigación se hizo rápida. El fiscal Armendariz interrogó a mucha gente en las primeras 48 horas, pudo formalizar el 19 de noviembre, logró la medida cautelar que había solicitado, que era la prisión preventiva en un comienzo, y la investigación avanzó rápido. Se hizo un poco más lenta en verano porque la víctima tenía que pasar por las entrevistas del CABAS, del Centro de Atención de... Y eso, según me explicaron, era bien complicado porque lo tuvo que hacer en varias sesiones, etcétera. Entonces, por el lado del fiscal, digamos, él ha hecho la pega. Ahora, él no puede controlar que 70 funcionarios entren al sistema y lean una carpeta de investigación. Sí, súper interesante eso del proceso, y de hecho mencionar que nosotros entrevistamos en un capítulo del podcast a María Elena Santibáñez, así que ahí pueden también escuchar ese capítulo, y nos destacaba lo mismo. Sí, y claro, y hablamos mucho sobre protección de la víctima, sobre revictimización y todas estas cuestiones en casos de víctimas especialmente vulnerables como mujeres, niños, etc. Oye, bueno, Pablo, agradecerte que aceptaras nuestra invitación y esta conversación contigo, y te queríamos invitar a recomendarnos algún libro o serie o material que tú quisieras, solo porque es bueno y porque te gusta, o porque permite entender mejor este tipo de casos. Es abierto ahora. Sí, mira, les quería recomendar el libro de un periodista que se llama David Hidalgo. No sé si se alcanza a ver. Perfecto, sí, perfecto, se ve regio. Ya, él es un periodista peruano que se llama David Hidalgo, que es director de un sitio web de investigación periodística en Perú que se llama Ojo Público. El libro se llama Sombras de un rescate, y es un trabajo periodístico muy interesante que a mí me cautivó mucho, porque es un libro que cuenta la historia, después de 10 años, de lo que ocurrió en la embajada de Japón en Perú, cuando un grupo terrorista la tomó y hubo una serie de rehenes, y los problemas que enfrentó el expresidente Fujimori cuando tuvo que allanar, digamos, la sede diplomática. Y bueno, la historia es tremenda por los heridos, por los muertos que hubo y por la conmoción que generó. Y el trabajo de David, él lee la carpeta completa de toda la investigación, y además entrevista a las personas que todavía estaban vivas y que pudieron estar, digamos, secuestradas dentro de la embajada. Así que es un tremendo libro de la editorial Planeta. Se puede, acá no está físicamente el libro, no lo venden en Chile, pero se puede conseguir fácilmente por internet, si es que uno lo puede pedir o comprar el ebooks, qué sé yo. Lo recomiendo mucho, porque es un libro además que está en varias bibliotecas de universidades de Estados Unidos, como uno de los grandes trabajos que hay sobre terrorismo, además, contemporáneo. Así que, y está hecho por un periodista, así que me parece súper interesante que si la gente le gusta, lo quiere leer. David es un tremendo periodista, tiene una muy buena pluma, así que además el libro es entretenido. Ya, anotado para este 18, me lo voy a llevar y lo voy a leer, y a lo mejor hasta podemos invitar después, posteriormente, a otros recomendados ahí. Está muy bien. Así que nos despedimos, te agradecemos, muchas gracias. Bueno, y a todos los que nos escucharon hoy día, que nos sigan en el fondo en YouTube, en Spotify, que escuchen este capítulo. Y nada, muchas gracias, Pablo. Realmente vamos a seguirte ahí, porque supongo que esto le queda mucho tiempo al caso Monsalve todavía. Le agradezco mucho la invitación, de verdad. Muchas gracias, te pasaste. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.